Queridos hermanos, bendiciones, un saludo muy especial en este día y les quiero compartir la reflexión que me ha suscitado el Señor en el corazón con el Evangelio que corresponde a este día en el que celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Bueno, muchos saben que la realidad de España es bastante diferente a muchos de nuestros países, en Colombia, por ejemplo, en el que los templos están llenos todo el tiempo, incluso en semana, en las ciudades hay mucha gente que va a la misa. Por aquí es otra realidad, por aquí es tierra de misión prácticamente, sabemos que de España llevaron la evangelización, el anuncio de la palabra a nuestras tierras y que ahora somos nosotros los que estamos viniendo a dar una mano por aquí cuando ya no hay casi vocaciones sacerdotales, cuando también aquí hay realidades de pueblos que están vacíos, que hay muy poca gente y que también mucha gente se ha alejado pues, de la práctica de la iglesia. Entonces, pues aquí en el pueblo donde estoy trabajando, en algunas ocasiones celebro yo solo la misa, porque estamos dos sacerdotes trabajando y bueno, en la semana hay días en que pues no hay sino una misa y somos dos. Entonces, hoy por ejemplo me correspondió a mí pues no tener misa, digamos, con la gente, una Eucaristía aquí a las 7 de la noche y la celebró el otro sacerdote. Y bueno, pues yo entonces celebré la misa un poco más tarde, a puerta cerrada, sobre las 9 de la noche. Y me ponía como a pensar en ese contraste entre lo que es aquí España y lo que es, por ejemplo, mi país, Colombia. Y, y bueno, me puse a pensar también positivamente eh, como la gracia que el Señor también puede dar cuando uno tiene una mirada diferente de las situaciones, ¿no? El hecho de que pudiera celebrar la misa y de pronto no estar en función de preparar la homilía para otras personas, sino que el Señor me hablara interiorizando en el corazón. Entonces leí el Evangelio en la misa y luego me quedé pensando, me senté y me quedé pensando en el contenido de esa palabra de hoy y me parece bastante fuerte. Para que lo tengan en cuenta, es el capítulo 11 de Lucas, de los versículos 47, 46 al 53, 54. Lucas 11, 46, 54. Porque me parecería importante que lo vuelvan a leer en sus casas y así también vayan siguiendo después lo que yo estoy aquí compartiendo. Bueno, me impactaron varias cosas en el Evangelio de hoy, porque estamos acostumbrados a ver que Jesús entra en confrontación con los maestros de la ley, con los escribas, con las autoridades de la época, con los eruditos, con la gente formada, con los maestros de la ley, con las autoridades religiosas, si lo podemos decir de esa manera también. Y es fácil quedarnos mirando como desde aquí, ¿no? Como que decir, bueno, sí, Jesús se encontró con personas que fueron difíciles, con personas que no acogieron la palabra, que pertenecían al pueblo judío, a la religión judía. Pero me impresionaba mucho pensar que ahí está como calcado y como que de alguna manera y muy fuerte también la realidad que nosotros podemos estar viviendo en la iglesia. Jesús está lamentando hoy sobre estas autoridades religiosas y dice, hay de ustedes, doctores, doctores de la ley, porque construyen sepulcros, ustedes construyen sepulcros o mausoleos a los profetas que sus padres, que vuestros padres mataron. Entonces, me ponía yo a pensar en una cosa tremenda, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia, las familias religiosas, por poner ejemplos, ¿no? Las familias religiosas, carmelitas, dominicos, agustinos, franciscanos, capuchinos, bueno, las grandes familias religiosas que conocemos.
saben que los santos que tienen las comunidades sufrieron muchas contrariedades, fueron perseguidos, fueron malinterpretados, fueron perseguidos incluso al interior de las propias comunidades, despertaron celos, envidias, bueno, tantas cosas, les hicieron la guerra. Y ahora pues es fácil en la actualidad que nosotros cojamos esas figuras y nos gloriemos de esas figuras. Y entonces, no sé, pensemos en Santa Teresa de Jesús, en San Juan de la Cruz. Es fácil que nosotros vivamos de las glorias del pasado. Entonces es como que decir, bueno, listo, nos volvemos especialistas en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, en Santo Domingo de Guzmán, en Santo Tomás de Aquino, bueno, en quien sea. Nos volvemos especialistas y damos conferencias y hablamos sobre la espiritualidad y todo eso. Pero somos los mismos hermanos de la comunidad que los persiguió a ellos. Y entonces es como lo que dice hoy el Evangelio, hay de vosotros, maestros de la ley, que levantáis mausoleos, sepulcros, cosas muy bonitas, mausoleos, a los profetas que vuestros padres mataron. Es decir, nosotros hoy también glorificamos a Santa Teresa, a los santos, porque nos queda fácil, porque claro, tenemos ahí todo servido, tenemos las obras que escribieron y es fácil dar charlas por aquí, por allí, hablar de la espiritualidad, pero no darnos cuenta que les hicieron la guerra a esos mismos santos, muchos hermanos de comunidad, pero nosotros nos quedamos gloriándonos de eso. Y la pregunta es, si esos santos tuvieran la posibilidad, los que reformaron las comunidades religiosas que también estaban viviendo momentos bastante complejos en su época, si volvieran, tendrían que volver a reformar, tendrían que volver a cambiar muchas cosas porque ya se ha perdido mucho el espíritu de lo que ellos quisieron, ¿cierto? Y entonces es fuerte la palabra del Señor hoy, porque la pregunta es, bueno, ¿y nosotros qué hacemos con todo eso? Porque es fácil hablar de espiritualidad, es fácil dar conferencias, pero ¿cómo aplico para la vida mía eso? ¿Cómo vivo yo ese camino de santidad que me ofrecen esos santos? Y para cualquiera de nosotros, para cualquier sacerdote, aunque no pertenezca a una comunidad religiosa, leemos el Evangelio, nos volvemos especialistas en la palabra, hacemos homilías, nos subimos a un púlpito, hacemos sermones, le decimos a la gente cómo deben vivir, qué es lo que dice la palabra, pero al final no queremos vivir nosotros esa palabra o buscamos todas las excusas para no vivir esa palabra. No es que digamos concretamente no la quiero vivir, pero hacemos otras cosas. Entonces, qué fuerte, hermanos, a mí me impacta mucho esa palabra del Señor hoy, precisamente por eso, qué difícil es la coherencia, qué difícil es la coherencia. Y luego continúa diciendo el Señor, la sabiduría de Dios ha dicho, les mandaré profetas y apóstoles y ellos los matarán y los perseguirán. Es decir, que aunque nos gloriemos de los santos del pasado, cuando aparecen personas carismáticas o personas con una vivencia profunda en la actualidad, también se persiguen, también son incomprendidos. Y miren lo que dice más adelante, dice, ay de vosotros doctores de la ley, que han quitado la llave de la ciencia. Ustedes no entraron o no entran, y aquellos que querían entrar se lo han impedido. Entonces, qué fuerte, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, los sacerdotes tenemos una formación muy privilegiada, formación filosófica, formación en teología, pero a veces nos podemos volver tan soberbios con todo ese estudio que ni siquiera terminamos creyendo nosotros. Es decir, a veces entran a los seminarios jóvenes piadosos, gente que tiene muchas ganas de ser santos, y en las comunidades o en los seminarios como que comienzan a considerar los que ya están más adelante, los superiores o los formadores. No, tiene muchas telarañas, muchas cucarachas en la cabeza. No es que digan esas expresiones, pero es una forma que tengo yo de expresar. Y entonces como que les van quitando todo eso, ¿no? Les quitan como que toda esa piedad con la que llegaron, porque tienen que aterrizar y entonces empiezan a estudiar la filosofía, luego la teología,
y toda la forma de racionalizar con la que muchas veces se afronta el estudio de la teología en muchos sitios. Y entonces pues las personas terminan alejándose, dejando de creer. Y qué fuerte, ¿no? Y entonces dice aquí la palabra, ¿no? La llave de la ciencia. Y entonces toda esa sabiduría y toda esa posibilidad que se tiene para formar las almas, para la dirección espiritual, para el acompañamiento, pues sencillamente no se hace y tampoco se vive. Entonces ni entran ni dejan entrar. Qué tremendo eso lo que dice la palabra del Señor. Y también me llamó mucho la atención el tema de la sangre, porque dice el Señor que el Señor, la profecía de Dios, la sabiduría, le mandaré profetas y apóstoles y ellos los matarán y los perseguirán. Para que se les exija, se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, miren, de la sangre de todos los profetas, derramada desde el inicio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Me puse a pensar en la importancia de la sangre, que es impresionante. Hoy que estamos celebrando precisamente el martirio de San Ignacio de Antioquía, y lo que es el derramar la sangre por Cristo. La sangre, ese don tan precioso, es que es la vida, ¿no? Cuando una persona, por eso en el Antiguo Testamento consideraban que el alma estaba en la sangre, porque cuando una persona se desangra, pues se muere, si pierde su sangre se muere. Y entonces pensar en el valor de la sangre, ¿no? En el respeto que tenemos que tener por la humanidad, por el hermano. Y por eso, incluso en la iglesia, cuando alguien muere mártir, ni siquiera tiene que haber tenido una vida de santidad, es decir, no se hace el proceso como se hace normalmente para la beatificación y canonización, que es el estudio, digamos, de su vida, la declaración de las virtudes heroicas y todo el proceso que hay para la beatificación y canonización. Simplemente que alguien, si muere mártir, es decir, si muere por la fe, si lo asesinan por odio a la fe, esa persona automáticamente es santa, es decir, la iglesia la declara santa por haber derramado su sangre por Cristo. Entonces miren el valor de la sangre, me quedé impresionado. Bueno, y además pensemos en que precisamente el misterio de la Eucaristía es la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo derramada en el altar, derramada en la cruz. Qué impresionante eso, ¿no? El valor de la sangre, ese misterio Dios que nos ha creado a nosotros, y que nuestra sangre es una sangre que vale mucho, y que Jesucristo, imagínense, el Rey de Reyes, el Cordero sin mancha, que derramó su sangre por nosotros hasta la última gota para redimirnos, imagínense, pagó con su sangre para redimirnos a cada uno de nosotros. Es una cosa bellísima. Y lo más triste es que al final del Evangelio de hoy se nota la dureza del corazón. Jesús les está diciendo: ay de vosotros, maestros de la ley, hay de vosotros escribas, y sin embargo parece que son sordos, porque al final cuando Jesús se fue de allí, cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a tratarlo hostilmente y a hacerlo hablar sobre varios argumentos para así sorprenderlo en cualquier palabra que saliera de su boca. Es decir, están buscando, lo están cazando, ¿no? Están a la cacería, están a la búsqueda de hacerlo tropezar, pero obviamente que no podrán, pero es eso, ¿no? Y es como lo mismo, ¿no? Hoy día hablar con este lenguaje genera un poco de cosas, genera persecución, genera incomprensión. Por ejemplo, yo sé que un video como estos, mucha gente que lo ve va a pensar cantidad de cosas y va a decir: ah, pero este cura tan retrógrado, este cura del medioevo, este cura, ¿de dónde está sacando eso? ¿Por qué habla con ese lenguaje? Porque claro, hoy vivimos en un mundo donde la gente quiere escuchar solamente cosas bonitas, que le suban el ánimo. Hoy está muy de moda el coaching espiritual, entonces la gente ya no se confiesa, pero la gente va a los gurús de turno, al que le dice cómo subirle el ánimo, y la gente va a eso, la gente quiere que le suban el ánimo, que le hablen bonito. Y es verdad que desde el amor de Dios hay que también subir el ánimo a las personas y hacerles sentir profundamente amadas, pero también desde la palabra de Dios hay que decir cosas que no gustan, hay que decir cosas que a la gente le puede incomodar, porque es que la palabra de Dios. Precisamente en la lectura de ayer
en la primera lectura el apóstol San Pablo estaba diciendo de quienes no heredarían el reino de los cielos, y hablaba de cuando uno está en pecado, cuando vive en pecado, no heredará el reino de los cielos. Y eso hoy día, quien se atreva a decir eso, pues inmediatamente lo denuncian en el obispado, lo denuncian por todas partes, nos quieren poner una mordaza, nos quieren tapar la boca, porque hoy en día no hay que hablar de eso. Hoy en día no hay que hablar de eso, hoy en día hay que hablar de lo que la gente quiera escuchar, que la gente diga qué cura tan majo, como dicen los españoles, qué cura tan majo, como habla de bien, nunca nos riñe, o sea, nunca nos confronta, sino que nos dice, está ahí y nos dice cosas agradables y es muy simpático y va y toma café con nosotros y la pasamos guay, la pasamos bien, súper bien. Pues qué fuerte, hermanos, pero bueno, esto es lo que me suscitó el Evangelio de hoy, un vídeo un poco largo, pero creo que vale la pena, que vale la pena. Bueno, un abrazo y bendiciones.